Estamos con la expectativa siempre, no porque es 2025, ¿verdad? Sino siempre la expectativa de tener la vida que Dios quiere que tengamos. Y la voluntad de Dios es que tengamos una vida llena de bendición. Esa expresión está en la palabra. Es parte de lo que Jacob declaró cuando bendijo a sus hijos. Le declaró esto a su hijo, creo que Neftalí. Acompáñenme a Deuteronomio 23, 33. Déjeme corroborar eso. Sí, Deuteronomio 33, 23. Acá es cuando Jacob impartió bendición a cada uno de sus hijos. Nosotros tenemos que bendecir a los hijos. Usted lo sabe, ¿verdad? Hay que bendecir a los hijos. Dice a Neftalí, dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová. Diga conmigo: lleno de la bendición de Jehová. Eso es algo que usted y yo tenemos que tener. Y cuando hablamos de llenos de bendición, no se refiere solamente a cosas materiales, ¿sí? Es parte, pero no se refiere solo a eso. Y eso, como cristianos, tenemos que entenderlo, ¿sí? Expliqué en la mañana que una vida llena de bendición es tener la vida del reino de Dios, ¿sí? La vida del reino de Dios. Diga conmigo: la vida del reino de Dios. ¿Y qué es la vida del reino de Dios? ¿O qué es una vida del reino de Dios? Pero usted lo sabe. Tenemos que entender lo que es la vida llena de bendición y la vida del reino de Dios. Por favor, esto cada vez, yo sé que la mayor parte lo saben, lo repetimos de memoria, pero no se trata de saberlo nada más. Se trata que el espíritu y la vida de esta palabra penetre en nosotros. ¿Estamos? Que no esté solo en la mente. Tenemos que tener el espíritu y la vida de la palabra, porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y yo tengo el espíritu y la vida de la palabra cuando la palabra llega a la mente de mi espíritu. No solo mi mente humana o mi inteligencia humana, sino cuando la palabra de Dios penetra en mi espíritu, entonces se vuelve vida. El espíritu y la vida de la palabra está en mí. Eso es lo que me transforma, y eso se tiene que manifestar el espíritu y la vida de la palabra. Si solo la tengo en mi mente y la repito de memoria, quizás no voy a poder ser hacedor de esa palabra. ¿Está escuchando? Solo voy a ser un conocedor de la palabra, saber de la palabra, saber de Jesús, predicar de Jesús, hacer milagros en el nombre de Jesús, pero no voy a tener el espíritu y la vida de la palabra en mí. Así es que, aunque sabemos en qué consiste la vida del reino de Dios, pero tenemos que dejar que el espíritu y la vida de esta palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Estamos para entonces, de verdad, y ahí sí, mira, hasta sin esfuerzo humano, porque no es con fuerza humana, no es con voluntad humana, no es con ejércitos ni con espadas, es por su Santo Espíritu, que la palabra empieza a cobrar vida en nosotros, nos empieza a transformar, empiezan a cambiar nuestras actitudes para con Dios, empieza a cambiar nuestra vida, empezamos a ser encausados en la voluntad de Dios, a caminar como a Dios le agrada, y eso es lo que nos va llevando a la vida del reino de Dios, a una vida llena de bendición. ¿En qué consiste? Aquí dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no se refiere a lo que necesitamos en lo natural. La vida del reino de Dios es una vida de justicia, de paz y de gozo, que viene por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es algo que viene de arriba, es una paz que viene de arriba, es un gozo que viene de arriba. No es humano, no es de las criaturas. Es un gozo que nadie más nos puede dar, solo Dios. Es una paz que nadie más nos puede dar, solo Dios nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz y es un gozo que se mantienen no importando las circunstancias. ¿Cómo sé que tengo la vida del reino de Dios? ¿Cómo sé que el reino de Dios se ha establecido en mí, en mi vida, en mi corazón? Cuando tengo esta paz, cuando tengo este gozo, aún en medio de la peor tormenta. Allí es cuando yo sé que tengo la vida del reino de Dios. No importa que pase lo que pase, yo tengo el gozo de Dios, y eso me fortalece, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza.
Estamos. Y entonces voy a tener esa vida de justicia, porque a pesar de las circunstancias siempre voy a hacer lo que agrada a Dios, la voluntad de Dios. Porque cuando habla de justicia, habla de su voluntad. Y su voluntad es perfecta. ¿Usted lo cree? La voluntad de Dios para nuestra vida es perfecta. Y siempre voy a hacer la voluntad de Dios. Cuando el reino de Dios se establece en mí, cuando el espíritu y la vida de la palabra se hace vida en mí, y eso, créame, se va a manifestar. Se va a manifestar. Y eso es algo que tenemos que tener. No se trata solo de decir que soy cristiano, que voy a la iglesia todos los domingos, o que soy el pastor, o que soy el que está en la alabanza, o que soy un servidor. Mire, eso está bien, es parte de. Pero lo que vale delante de los ojos de Dios es que si tengo el espíritu y la vida de su palabra. Y eso tiene que brotar por nuestros poros. Eso tiene que fluir de adentro hacia afuera. Jesús fue claro al decir: mi palabra es espíritu, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Usted lo cree? O sea, la palabra de Dios es algo vivo. Es algo vivo, y el reino de Dios es algo que hay que recibir aquí y ahora, y tiene que ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad. Por eso Jesús dijo: miren, cuando ustedes oren, lo primero que tienen que pedir es: Padre, venga tu reino. O sea, en otras palabras, Padre, yo quiero esa vida de justicia, esa vida de paz y esa vida de gozo. Pero por supuesto, para tener ese tipo de vida, Él tiene que quitar todo lo que en nosotros se opone a su reino. Él nos tiene que liberar, nos tiene que sanar, para que nosotros podamos tener este tipo de vida, mis hermanos. Y el proceso para obtener esta vida del reino de Dios, porque es un proceso, diga conmigo, es un proceso. O sea, no se obtiene de la noche a la mañana. Esto no se obtiene el día que usted y yo somos salvos. El día que somos salvos, qué bueno, pasamos de muerte a vida, porque espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ese día pasamos de muerte a vida. ¿Usted lo cree? O sea, pasamos de muerte a vida. Desde ese día yo ya no soy tenido por injusto, aunque soy injusto por mí mismo, pero por gracia estoy justificado. Si yo me muero en ese día, voy directo hacia arriba, hacia el cielo. ¿Dónde está el cielo? ¿Allá o acá o allá? En China dicen que allá, nosotros decimos que allá, porque la tierra es redonda. ¿Usted cree todavía que la tierra es plana? No. Entonces, pero yo sé que me voy con el Señor. Pero eso no implica que el reino de Dios sea establecido en mi vida, porque yo como cristiano, sí, y vemos las realidades, ¿verdad? Veamos nuestras vidas. Somos salvos por gracia, tenemos a Cristo Jesús, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos unción del Espíritu Santo, unción del poder de Dios. Quizás, mire, tenemos dones del Espíritu Santo. Sin embargo, no tener una vida llena de paz, llena de gozo y en la voluntad de Dios. Y eso es lo que está afectando muchísimo, porque no hemos entendido que es un proceso. Es por eso que la palabra dice que los borrachos, por ejemplo, no entrarán al reino de Dios. En otras palabras, no pueden entrar a la vida del reino de Dios. Es salvo si es salvo este borrachín, cree en Jesús, pero no tiene la vida de paz y de justicia. ¿Cómo la va a tener con ese vicio? ¿Estamos? Igual los fornicarios, los adúlteros, también los mentirosos, los hipócritas. O sea, mire, todo eso nos impide tener esta vida de paz, esta vida de gozo. A veces esto del reino de Dios se enfoca solo a los adúlteros. Mire que no va a entrar, que mire que usted es borracho. No, usted se va a ir al infierno, no va a entrar al reino de Dios. No, no es que se va a ir al infierno, ya es salvo. Porque entonces todos nos iríamos al infierno, porque ¿quién ya no miente? O sea, mire, nosotros pecamos constantemente, y son manifiestas las obras de nuestra carne, dice la palabra. Mira, hay una lista ahí de 17 cosas de las obras de nuestra carne, incluyendo la amargura, el enojo, la gritería. ¿Usted ya no tiene eso? La envidia, los celos. Los que tienen estas cosas, dice, no entrarán a la vida del reino de Dios, porque eso nos impide tener esta vida de paz, esta vida de gozo. ¿Cómo voy a tener un gozo, esa paz, cuando mi corazón está lleno de celos amargos, lleno de envidia, de egoísmo? Para tener esta vida del reino de Dios tengo que ser liberado, tengo que ser sanado.
Y parte de este proceso de transformación, porque de eso se trata el cristianismo es un proceso de transformación de nuestro carácter. Es un proceso de transformación. Aquí sí le podemos llamar una evolución. Sí, es una evolución de un carácter pecaminoso, una naturaleza pecaminosa, a evolucionar a una naturaleza santa, a un carácter como el de Cristo, como el del Padre. En ese sentido es que eso es lo que nos enseña la palabra. Eso es crecer espiritualmente. A eso se le llama crecer en salvación, a esa transformación, transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Pero parte de lo que hay que hacer para esto, mis hermanos, para tener esta vida llena de bendición, es romper todas las maldiciones que hay en nuestra vida. Y de eso estuve hablando en el primer servicio, cuáles son las dos, de dónde nos podemos agarrar y afianzar de la palabra para nosotros poder pasar de una vida de maldición a una vida llena de bendición. De una naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa. Tenemos que ponerlo por obra. Es por gracia porque es un favor inmerecido que Dios nos concede. El tener la oportunidad de poder ser liberados de todo lo que a nosotros nos causa maldición. Y la maldición es un obstáculo para nosotros crecer espiritualmente. La maldición es un obstáculo para alcanzar la vida del reino de Dios. Lo voy a repetir. Las maldiciones en nuestra vida nos estorban, nos obstaculizan para que nosotros podamos entrar a esta vida del reino de Dios. Es por eso que es necesario romperlas. La maldición de la ley es un obstáculo. ¿Qué es la maldición de la ley? Bueno, la palabra es clara, que cuando transgredimos la ley de Dios nos viene maldición. Pero gracias a Dios, Cristo se hizo maldición por nosotros. Y en Gálatas 3:13 claramente dice, y es algo que llevémoslo siempre en mente, siempre en nuestro corazón, siempre en nuestro espíritu. Dice la palabra: Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vea lo que Jesús hizo por nosotros. Este es un acto de amor, una manifestación grandísima del grandísimo amor de Dios por nosotros. Porque Él, siendo Dios, siendo justo, siendo santo, como hemos estado cantando, a Él no le importó colgar en un madero, llevando toda la maldición nuestra por todo lo que transgredimos las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, porque ni siquiera conocemos todos los mandamientos de Dios. ¿Usted conoce todos los mandamientos de Dios? No conocemos los mandamientos de Dios. Y la maldición viene por transgredir los mandamientos de Dios. Pero Cristo se hizo maldición. Él fue obediente y obediente hasta la muerte. Y en esa obediencia Él aceptó ser culpado en nuestro lugar, ser condenado en nuestro lugar, colgar en un madero llevando toda la maldición. Pero hizo algo grande en esa cruz. Como Él fue obediente hasta la muerte, pero aceptó llevar nuestra maldición, Él clavó toda la maldición de la ley en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que usted y yo ahora podamos tener acceso a una vida llena de bendición. Pero tenemos que saber cuál es la base. ¿Por qué puedo romper las maldiciones en mi vida? Porque Cristo, Jesús, nos redimió de la maldición de la ley. La maldición viene por transgredir la ley de Dios. En Proverbios 26:2 dice que la maldición no viene sin causa. Ya conmigo, la maldición no viene sin causa. O sea, la maldición no viene solo así por así. Dice en Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y en Deuteronomio 28, versículo 15 y 16, pero veamos qué dice el 15. Claramente dice que las maldiciones vienen por desobedecer la ley de Dios. Dice: pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir, ¿cuántos? Hoy en la mañana explicaba que a mí me afligió por mucho tiempo esto, porque para que venga la bendición dice que tengo que oír la voz de Dios y poner por obra todos sus mandamientos. Y para que la maldición no me alcance,
tengo que poner por obra todos sus mandamientos. Y yo decía, santo Dios, ¿y cuándo voy a poner por obra todos los mandamientos? Ni siquiera conozco todos los mandamientos. Y acá dice que si no escucho la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, no solo mandamientos, también estatutos, también hay preceptos. Y acá dice que si yo no los pongo por obra, dice, vendrán sobre ti, ¿cuántas? Todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí en ese capítulo hay una gran lista de maldiciones que incluye las deudas, enfermedades. Mire, varias maldiciones que no viene ahorita el caso mencionarlas. Pero viene por transgredir la ley de Dios. Y la realidad es que nosotros todos los días transgredimos la ley de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién podrá ayudarnos? Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que volvernos a la única salvación que tenemos, pero que es más que suficiente, y se llama Cristo Jesús, porque Él se hizo maldición por nosotros. Pero yo tengo que apropiarme de esa redención. Él murió para que todos seamos salvos, porque está escrito Juan 3:16. Usted sabe de memoria esa cita, ¿va? De tal manera amó Dios al mundo. A ver, pónganselo ahí en pantalla, porque algunos veo que solo están, pero ¿sí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo, diga conmigo, todo, o sea, no hay excepción, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se va al infierno, mas tenga vida eterna. Pero se da cuenta que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, en la Biblia, quiero aclarar esto, no lo voy a explicar, pero sí, por lo menos le voy a hacer la aclaración. En la Biblia hay varias palabras griegas que se traducen como mundo. ¿Estamos? Y aquí esta expresión mundo está hablando de habitantes, ¿sí? Porque por otro lado dice que no amemos al mundo, y al que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Está hablando de otra connotación de mundo, ¿sí? Porque una vez, me recuerdo hace años, alguien me dijo, mira, ¿ya viste lo que dice aquí? ¿Sí? Que Dios amó al mundo, entonces no hay problema con que yo ame al mundo. Sí, es que mire, siempre hay un astuto para esto, ¿eh? No, hay varios tipos de mundos, pues, ¿sí? Entonces aquí se refiere al mundo de habitantes. De tal manera Dios nos ha amado, que envió a su Hijo unigénito para que todo, diga conmigo otra vez, todo. Pero ¿todos son salvos? No todos son salvos. ¿Por qué? Porque es algo que yo tomo la decisión si lo recibo o no. ¿Está disponible para todos la salvación? Sí. Pero la realidad es que, por ejemplo, hoy, ¿cuántas almas hoy se están yendo al infierno? Lamentablemente. No tenemos idea de cuántos están yendo al infierno por negarse, por rechazar el amor de Dios, rechazar al Hijo de Dios, rechazar la salvación de Dios, estando disponible. Pero de igual manera, mis hermanos, como dice en Gálatas, Cristo se hizo maldición por nosotros y nos redimió de la maldición de la ley. Eso ya lo hizo Cristo. Pero así como la salvación de mi alma es algo que yo tomo la decisión de recibirlo, de apropiarme de esta salvación de la paga del pecado, de igual manera tenemos que entender que tengo que recibir, tengo que abrir mi mente, mi corazón, mi espíritu para recibir la redención de la maldición de la ley. Y cuando yo creo en la redención de la maldición de la ley, cuando la recibo en mi espíritu, cuando la recibo en mi corazón, entonces con toda confianza voy a romper las maldiciones en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy parado en la verdad, estoy parado en la roca. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y si Satanás me viene a decir, ¿con qué derecho estás rompiendo, quitando esa maldición de tu vida? Pues con el derecho que ya Cristo Jesús compró para mí, para yo ser libre de esas maldiciones. ¿Está claro? Así es como nos liberamos de la maldición. Porque ¿cuánto cristiano hay con muchas maldiciones? Salvos, sí, pero afectados con maldición de pobreza, afectados con maldición de todo tipo.
Y eso les impide avanzar, hacer progreso espiritual hacia la vida del reino de Dios establecida en nosotros. Y el propósito tiene que ser que el día que Jesús venga por nosotros, sea por la muerte física o sea por el arrebatamiento, mis hermanos, usted y yo tenemos que procurar, tenemos que hacer lo que sea necesario, de clamar, orar y lo que el Espíritu Santo nos pida hacer. ¿Para qué? Para que el día que yo me tenga que ir de esta tierra y usted se tenga que ir de esta tierra, nos vayamos con el reino de Dios establecido en nuestra vida. ¿Está claro? No es algo que usted espere alcanzar allá. Allá no va a alcanzar lo que aquí no alcanzó, porque aquí estamos en la escuela de formación. Estamos aquí y ahora. Porque algunos piensan, no, cuando me muera voy a ir al reino de Dios. No, si no lo tienes en tu corazón, no lo vas a tener allá. Pero allá va a ser todo bonito, sí, pero vas a estar quizás en alguno de los nuevos cielos, pero no en la nueva Jerusalén. Entonces, mis hermanos, hay que romper las maldiciones. Diga conmigo, tengo que romper las maldiciones. Y hoy solamente quiero así brevemente hablarle. La lista de maldiciones está en Deuteronomio 28. Ya con esta base y con lo que expliqué en el primer servicio, y usted va a ver el video y oír el video, porque hay otra base también por la obediencia de Cristo. Pero agarre la lista de Deuteronomio 28, esa lista de maldiciones, y también Deuteronomio 27. Hay una gran lista de maldiciones, mis hermanos. Incluso hay una maldición solo por no decirle amén a Dios, a lo que está ahí. Entonces usted agarre una por una y anúlela. En el nombre de Jesús yo renuncio a esta maldición en mi vida, en mi familia, en mi descendencia. Y obviamente confesar esa maldición. Mis padres pecaron en esto, ya le voy a explicar un momento. Rompe esa maldición y abre su corazón a las bendiciones de Dios. No por mi obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Porque yo no puedo obedecer todos los mandamientos de Dios en este tiempo. Porque a mí eso era lo que me afligía. ¿Cómo voy a poner por obra todos los mandamientos? Hasta que un día vino la luz, y eso me trajo tranquilidad, gozo, cuando el Señor me dijo: es que no es por tu obediencia, sino cuando vas a recibir las bendiciones. Tienes que creer que es por así como la maldición vino por uno, Adán el primero, así por la obediencia de uno, Adán el segundo, Cristo Jesús, vino la bendición a nosotros. Entonces tengo que creer en la obediencia de Cristo mientras yo estoy siendo transformado. No para estancarme, no para cruzarme de brazos, no para columpiarme, sino mientras estoy siendo transformado a la imagen de Dios, recibo las bendiciones de Dios por la obediencia de Cristo. ¿Sí? Y cuando oro y le digo: Padre, estas bendiciones me alcanzan por la obediencia de Cristo. Satanás dirá: aquí ya estoy perdido con este sí sabe la verdad. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, quiero hablarles de una maldición que no se ve fácilmente aquí en la Escritura, pero allí está y está afectando muchas vidas. ¿Quieres saberla? Venga el otro domingo. No, ahorita se la voy a decir. Acompáñame a Éxodo capítulo 20. Acá en Éxodo 20, así como en Deuteronomio capítulo 5, también están los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos que usted conoce. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos? Les hago preguntas solo para que usted reaccione y se dé cuenta cómo está. ¿Sí? ¿Usted sabe los 10 mandamientos? Bueno, pero dentro de estos mandamientos, en Deuteronomio 20, versículo, vamos a leer versículo 4. Mejor leamos el versículo anterior para el contexto, perdón. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Y qué dice? Que visito la maldad. Póngale atención a esto: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? Está hablando de la idolatría, pero más que la idolatría. O sea, la idolatría va más allá de lo que nosotros pensamos. Porque cuando hablamos de idolatría, nuestra mente piensa, como cristianos, piensa en imágenes de madera, yeso, metal. Pero la idolatría tiene algo más profundo que a Dios le desagrada.
Acá clara, en ese contexto de imágenes, de idolatría, dice, miren, Dios es fuerte, celoso. Y cuando yo cometo esta idolatría, ¿sí?, que también se levanta en mi imaginación, porque son las imágenes falsas más peligrosas que construimos, las que construimos en nuestra mente. Hacemos imágenes falsas de las personas, imagen falsa de Dios en nuestra mente, y doblamos nuestra rodilla, nos inclinamos ante esas imágenes. Alguien tal vez no me saludó, o tal vez tuvo un gesto que no me gustó, me formé una mala imagen y ya me incliné ante esa imagen, como teniendo una actitud también fea para con esa persona. Mire, el mayor problema es la idolatría que tenemos en nuestro corazón. La Biblia nos habla de tener idolatría en el corazón, pero el problema serio acá es que cuando la idolatría nos lleva, dice, a recibir la consecuencia que Dios visita la maldad sobre los hijos, que dice de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero lo que quiero que le pongamos atención es que dice, de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. Esta palabra aborrecer, ¿sí?, tiene varios significados. Entre ellos está obviamente el de detestar, odiar, rechazar, pero significa amar menos. En griego significa amar menos. Diga conmigo, amar menos. En otras palabras, Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De los que aman más a las criaturas, las aman más que lo que aman a Dios. Aman menos a Dios que el amor que le tienen a las criaturas. Es por eso que hay que entender, mira, hay cosas que están ahí en la Biblia que no le ponemos atención y que nos están causando grandes problemas. El aborrecer a Dios significa que Él no es lo primero de lo primero para mi vida. No es lo que más amo en mi vida. No es la prioridad en mi vida. Y al no ser la prioridad de mi vida, al no ser lo que más amo en mi vida, al no ser Él lo más importante en mi vida, lo estoy menospreciando, lo estoy aborreciendo. Y esto hace que la maldad alcance, la maldad de los padres que tienen en segundo, tercer plano a Dios. La maldad de los padres afecta a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, si esto es una maldición generacional, la pregunta obvia tiene que ser, porque yo quiero una vida llena de bendición. ¿Cuántos quieren una vida llena de bendición? Pero este es un problema que nos está afectando. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿mis padres, mis papás tuvieron a Dios como lo primero en su vida? ¿Mis abuelos? No. Entonces tengo un problema. Y más si mis padres rechazaron abiertamente a Dios y nunca quisieron saber nada de Jesús. Nunca le abrieron su corazón a Jesús. Quizás ya no están, quizás mis abuelos ya no están. Pero si ellos rechazaron a Dios, rechazaron el amor de Dios, rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron la salvación de Jesús, ese aborrecimiento nos afecta a nosotros. A menos que nosotros nos arrepintamos, pidamos perdón y agarrándonos de lo que ya Cristo Jesús hizo por nosotros, de redimirnos de la maldición de la ley, nosotros romper esa maldición que se ha venido de generación en generación. ¿Me está escuchando? Porque está escrito en Levítico 26:40. Yo tengo que confesar la iniquidad de mis padres. Es algo que está establecido por la palabra de Dios. 26:40 dice, y confesarán, o sea, su iniquidad, o sea, nuestra iniquidad y la iniquidad de los padres. ¿Por qué tengo yo que confesar que mis padres fueron culpables y no pedirles, si ya están muertos, tampoco le voy a pedir a Dios, Señor, perdónalos? No, ya no están, pero sí yo le voy a pedir perdón por esa actitud de mis padres. ¿Por qué Dios pide que confiese la iniquidad de mis padres? Para que yo pueda cortar con las maldiciones generacionales. Si yo sé cómo fueron mis padres, cómo fueron mis antepasados paternos y maternos, ¿sí? Cada quien sabe, y si no, investigue.
Ayer platicaba creo que con mis hijos, con Nando y José, hablándoles, yo contándoles de cómo fueron mis abuelos y cómo fue todo esto, esa idolatría que hubo, pero así cardíaca, y cómo eso es ante mis ojos, está consecuencias en varios de la familia. Los que no han abierto su mente a esta redención yo veo las consecuencias de todo tipo, incluyendo la pobreza natural, la miseria, por la idolatría, porque la idolatría eso trae. La idolatría eso trae. Por eso en esta nación, ¿dónde es donde más idolatría hay? Es donde más pobreza hay. Y donde más idolatría ha habido y hay, es donde más catástrofes han habido. Tenemos que abrir nuestros ojos a esa realidad. Entonces Dios dice, mire, confiesen su iniquidad, confiesen la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, dice Dios, y también porque anduvieron conmigo, ¿qué? En oposición, rechazándolo, resistiendo a Dios, resistiendo a Cristo, resistiendo el amor de Dios. Entonces lo más sabio que usted y yo tenemos que hacer es, número uno, reconocer, ¿es Dios lo primero en mi vida? ¿Amo más a Dios que a mi familia? ¿Sabe que en una ocasión el Señor me reprendió? Y cuando Dios amonesta con amor, pero amonesta fuerte. Él es misericordioso, pero no es alcahuete. ¿Sí? Dios es misericordioso, pero no se mueve por lástima. ¿Sí? Nosotros nos movemos por lástima. Dios no se mueve por lástima. ¿Estamos? Él es misericordioso, hay diferencia en eso. Entonces, miren mis hermanos, en una ocasión yo estaba orando y cuando el Señor me habló, y una forma así de esa especial con que Dios le habla a uno, y Él me hizo ver, me dijo, amas más a tu esposa que a mí, me dijo. O sea, no es que Dios no quiere que amemos a nuestra esposa, es más, nos conviene amarla y amarla bien, para que nos vaya bien. A ver, hombres casados, levanten la mano. Más les vale amar a su esposa y amarla bien para que le vaya bien. Por eso es que hay que vivir con ella sabiamente y tratándolos como vaso más frágil. Dice así, uno dice la Biblia así, como vaso. ¿Y qué es como vaso más frágil? Haga caso que este es un vidrio bien delgado, así como con cuidadito donde te pongo que no te dé el sol, porque te me puedes quebrar. Pero hay quienes tratan a su esposa como vaso de peltre y la tienen toda despeltrada, y las consecuencias vienen. Entonces, mis hermanos, el asunto es, ¿amo más a Dios? ¿Sabe que para ser discípulo de Jesús, el primer requisito que Él nos pide es que amemos menos a las personas, en el sentido de amarlo a Él por encima de nuestro amor por las personas? En Lucas capítulo 14 versículo 25, si no me equivoco, es que esto va a traer una liberación tremenda, porque la mayoría de ustedes no le habían puesto atención a esta maldición, y que se va en la generación. Y después, pero ¿por qué los hijos están así? Pero ¿por qué? La maldición por aborrecer a Dios. Eso es idolatría, porque a tener a Dios en segundo plano quiere decir que tengo a las criaturas como ídolos. Entonces me siento triste, y puede ser el cónyuge, porque el Señor me hizo ver eso. Si tu esposa no está, o qué sé yo, te sientes triste. ¿Y por qué, si no sientes mi presencia, no te pones así? Entonces empecé a reflexionar. Y hay quienes incluso, es que sin esa persona yo me muero, no me dan ganas de vivir. ¿Y por qué no dice lo mismo de Jesús? ¿Por qué no dice, sin Él yo me muero, sin Él yo no puedo vivir? No, a Jesús sí lo tenemos a un lado, al Padre, pero a la criatura, por la criatura sí nos morimos. Eso es un amor enfermizo. El amor con que Dios quiere que amemos a las criaturas es con el amor de Él. El amor de Él es limpio, puro, ágape, un amor incondicional. Diga conmigo, amor incondicional. Cuando dejamos que Él nos sane del amor enfermizo y Él derrama su amor en nuestro corazón, ese amor limpio, ese amor incondicional, con ese amor es que tengo que amar a mi prójimo, amarme a mí con el amor de Dios y amar a mi prójimo con ese amor limpio, incondicional.
No importa que no me amen, no importa que me desprecien, amo con el amor de Dios, que es ágape, incondicional. Por amar con amor enfermizo es que nos frustramos, nos decepcionamos y algunos hasta se suicidan. ¿Está claro esto? ¿Por qué? Porque es una idolatría. Entonces Jesús dijo que para ser discípulos de Él, no está hablando de ser creyentes, no está hablando de ser salvos, porque una cosa es ser salvo, una cosa es ser creyente y otra cosa es ser un discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús es una decisión seria, es una decisión radical. Aquí nosotros lo hemos rebajado tanto, lo que es ser discípulo de Jesús, y le llamamos discípulo solo porque va a la iglesia. No, mis hermanos, en el tiempo de Jesús, los creyentes, la multitud estaban ahí abajo, donde Él hacía milagros, donde Él multiplicaba el pan y les daba de comer. Pero cuando Él subía al monte a orar, cuando Él subía a sentarse a enseñar, esa multitud ya no subía, solo los discípulos, porque a la mayoría no le interesaba la palabra, solo le interesaban los milagros, solo les interesaban las soluciones de ese momento, ser sanos de esa enfermedad, ser libre de esto, pero no les interesaba ser como Jesús. ¿Está escuchando? Entonces Jesús puso las condiciones. Él dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, o sea, no ama menos a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo no será salvo. ¿Estoy aclarando bien eso? No está diciendo no será salvo, está diciendo no puede ser mi discípulo. Y un discípulo es el que tiene la visión de ser como su maestro, y nuestro maestro es Jesús. ¿Y cómo es nuestro maestro? Es perfecto. Es por eso que en Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Para yo tener la visión de ser perfecto como Jesús y como el Padre, de tener un corazón limpio, la primera decisión que tengo que hacer es amarlo a Él por encima de las demás personas, incluyendo a mis padres. No es que los aborrezca y los desprecien, no, es que primero sea Él. ¿Está claro esto? Él lo primero en mi vida. Entonces Él va a derramar su amor en mi corazón y voy a amar de una manera sana a mi familia, a mis padres, a mi cónyuge, pero con el amor de Dios, como ya expliqué. Ahora, ¿qué hacer entonces, mis hermanos? Pues pedirle perdón a Dios por todo lo que nuestros padres menospreciaron a Jesús, al Padre, menospreciaron su amor, no le dieron el lugar que debemos de darle, y por todo lo que nosotros lo hemos hecho. Y si tenemos hijos ya con capacidad de razonar, si también están fallando en eso, pues también pedir perdón. Y ya pidiendo perdón, y está escrito en Primera de Juan capítulo 1 versículo 10, y con esto concluyo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo perdonar nuestros pecados, también limpiarnos ¿de cuánta? De toda maldad. Entonces el Señor lo que quiere es liberarnos hoy de esta maldición que ha hecho que algunos saben que tienen que crecer espiritualmente, pero te da pereza meditar la palabra, te da pereza orar. Vienes a la iglesia solo porque tienes que venir, pero como expliqué la semana pasada, pero Jesús ve tu corazón. Él sabe por qué estás aquí. Él sabe si vienes solo porque te trajeron a la fuerza, o por acallar la conciencia. ¿Qué van a decir si no voy a la iglesia? ¿O qué va a decir Dios si no voy a la iglesia? Y es por eso que vienen y se van igual o peor, porque no vienen a buscar a Jesús de corazón. Y es por eso que ponen peros cuando no es el pastor el que predica, porque no vienen a buscar al que tenemos que venir a buscar. Se llama Jesús. Pero Él nos quiere liberar de esto, y créeme que nuestra vida empieza a cambiar, y voy a tener la capacidad de decirle: sí, Jesús, quiero ser tu discípulo.
porque yo elijo amarte a ti por sobre todas las cosas. No lo siento todavía, Señor, pero hazme querer, porque la realidad es que no lo quiero. Estoy tan preocupado de tantas cosas, Señor, que lo que menos estoy pensando es si te amo a ti más que a todo. Y peor si mi amor por el dinero es mayor que el de Él, porque hay amor por el dinero, que es la raíz de todo mal. Entonces, mis hermanos, reconozcamos esta iniquidad de nuestros padres y antepasados. Más vale que sobre y no que falte. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Estamos listos para hacerlo? Incline su rostro y vamos a orar. Señor nuestro, gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, porque tú te hiciste maldición por nosotros y nos redimiste de la maldición de la ley. Hoy nosotros reconocemos nuestra necesidad, Señor, de ser liberados totalmente de esta maldición, de todos estos males que vienen a nuestra vida por causa de aborrecerte, Señor nuestro y Padre nuestro, de no darte la prioridad, de amar más a las criaturas antes que a ti, que eres el Creador. Señor nuestro, no tenemos idea de cuánto nuestros padres, nuestros antepasados te menospreciaron y amaron más a las personas, amaron más las cosas de este mundo que a ti, Señor. Nosotros no tenemos idea de eso, pero tú sí lo sabes, Señor. Y nosotros hoy venimos confesando esa iniquidad de nuestros padres, de nuestros antepasados, paternos y maternos. Y te pedimos perdón, Señor, por todo ese aborrecimiento que mis padres, mis antepasados te tuvieron, Señor. Por todo lo que menospreciaron tu amor, menospreciaron a tu Hijo unigénito, menospreciaron la plenitud de la salvación que tú nos das en Cristo. Quizás solo fueron salvos de la paga del pecado, Padre, pero menospreciaron la plenitud de salvación en ignorancia, quizás, Padre eterno, pero pecaron contra ti. Y por tu palabra sabemos que esto nos afecta. Igual nosotros, Señor, no tenemos idea de cuánto te menospreciamos día a día, dándole prioridad a todas las demás cosas antes de darle prioridad a tener comunión contigo en oración y en la meditación de tu palabra. La realidad es que tú no has sido lo primero de lo primero para mi vida, Señor. Le he dado más importancia a las demás cosas, a las personas. Señor, reconozco que soy culpable de aborrecerte, de menospreciarte. Soy culpable, Señor, de tener idolatría en mi corazón, idolatrando a las criaturas, buscando mi satisfacción, mi deleite, mi consuelo y todo en las criaturas antes de buscarlo en ti. Hemos pecado, Señor. Somos culpables de pecar, aborreciéndote, menospreciándote, y no tenemos excusa alguna, Señor. Tu palabra es clara, tu palabra es clara, Señor. Pero hoy, reconociendo esto, nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos y te suplicamos misericordia, te suplicamos gracia, te suplicamos perdón, Padre. Por los méritos de Cristo te suplicamos, perdónanos. Perdona nuestra casa, perdona nuestra familia de todo este pecado, de toda esta iniquidad de aborrecimiento a tu nombre, a ti, Padre, a tu Hijo unigénito, a tu Santo Espíritu. Creemos, Padre, a tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, y no solamente perdonarnos, sino también limpiarnos de toda maldad. Somos necesitados de tu perdón, Señor. Somos necesitados, Cristo, que nos salves de esta idolatría.
Perdónanos por toda esta idolatría y la idolatría que cometieron nuestros antepasados, nuestros padres y antepasados, por la idolatría que se ha cometido en nuestra casa, Señor, en nuestra familia. Hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor. Sálvanos, Cristo Jesús, sálvanos de la idolatría, sálvanos del amor por las criaturas, ese amor que hemos dado a las criaturas más que el que te damos a ti. Hay amor enfermizo en nosotros, Señor Jesús. Sálvanos de este amor enfermizo. Sálvanos, Cristo Jesús, sálvanos, 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 Cristo Jesús. Clamamos tu sangre, Cristo. Clamamos tu sangre, lávanos más y más. Límpianos de toda esta maldad que hay en nuestro corazón. Lávanos, Cristo, por dentro y por fuera. Vamos, pídale a Jesús que le lave por dentro y por fuera, que lave a su familia, que lave a tus hijos, que nos lave con su sangre viva, su sangre fresca, su sangre resucitada. Y ahora vamos a hacer algo. Usted va a decir conmigo: en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda maldición por aborrecer a Dios, a toda maldición que he heredado de mis padres, de mis antepasados, por todo lo que aborrecieron a Dios, por lo que aborrecieron a Jesús, por lo que aborrecieron al Espíritu Santo. Yo renuncio a toda esa maldición heredada y renuncio a toda la maldición que he adquirido por causa de aborrecer, de amar menos a Jesús, por amar a las criaturas más que a Jesús. Yo renuncio ahora, porque escrito está: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así es que en el nombre de Jesús, yo vengo anulando toda esta maldición en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi descendencia. Esta maldición se corta ahora, y todas las consecuencias de esta maldición, todo el daño que me ha causado y ha causado a mi familia, que ha causado a mi descendencia, todo ese daño se restaura, se repara, se sana en el nombre de Jesús. La maldición de la ley la anulo en mi vida, la anulo en mi familia. Maldición de la ley, quítate de mí ahora. Maldición por aborrecimiento a Jesús, quítate de mí ahora. Quítate de mi casa. No tienes parte ni suerte conmigo, porque Cristo se hizo maldición por mí y me rescató, me redimió de toda esta maldición de la ley. Señor Jesús, te agradezco, porque ahora yo puedo recibir, tener una vida llena de bendición, porque tú nos has redimido de la maldición de la ley. Señor nuestro, yo elijo, yo decido amarte por sobre todo lo demás. Con tu ayuda sé que lo puedo hacer, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Yo decido, Señor, darte la prioridad en mi vida. Ayúdame a hacerlo, ayúdame a hacerlo, a que tú seas lo primero de lo primero en mi vida. Ayuda a los de mi casa, ayuda a los de mi familia. Señor, por amor de tu nombre, para gloria de tu nombre, ayuda a mi casa, ayuda a mi familia. Y diga conmigo: y en el nombre de Jesús, la bendición de Jehová me alcanza, alcanza mi casa, alcanza mi familia. El reino de Jehová se establece en nosotros por la justicia de Cristo, por la obediencia de Cristo, por la fidelidad de Cristo. El reino de Jehová se establece en mi vida, se establece en mi familia y se establece en mi descendencia, en el nombre poderoso
de Cristo Jesús. Hoy pon tus manos para recibir. En el nombre de Jesús, yo le ordeno a todo espíritu de las tinieblas, y te ordeno, Satanás, que quites tus manos y te apartes de cada uno de los que están acá y de los que están viendo y oyendo. La maldición por aborrecimiento ha sido cortada, y la declaro anulada en la vida de cada uno acá, y de tu familia, y de mis hermanos que están viendo y oyendo, en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de las tinieblas que había tenido derechos por causa de esta maldición, esos derechos se los corto, se los quito ahora mismo, y les ordeno que se aparten. Todos los que están acá, los que están viendo y oyendo, sean libres de todo espíritu de las tinieblas, sean libres de todo mal que les ha sobrevenido por causa de esta maldición. Sean libres, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que nosotros tengamos una vida llena de bendición, una vida fructífera. En el nombre de Jesús, sean libres. Ningún espíritu de las tinieblas se queda. Todos esos espíritus salen, se van, se apartan de la casa de cada uno. En el nombre de Jesús se los mando, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por esta liberación, por esta sanidad, porque solo tú nos haces ser verdaderamente libres y ser felices, Señor Jesús. Esta es una decisión de encontrar nuestra felicidad en Jesús. Ahí háblale tú a Jesús y dile: Señor, yo decido buscar mi felicidad en ti, mi satisfacción, mi realización en ti, Señor Jesús. Ya no en las criaturas, sino en ti, Señor Jesús. Yo necesito amarte, necesito conocerte, necesito tener esa amistad íntima contigo, tener comunión contigo, Señor Jesús. Quita más de mí y dame más de ti, más de tu corazón. Dígaselo: quita más de mí, Jesús, y dame más de tu corazón. Quita más de mí y dame más de tu amor en mi corazón. Quita más de mí y dame más de tu mente, más de tu fidelidad en mi corazón. Quita más de mí, Jesús, y dame más de tu santidad. Dame más de tu amor por el Padre. Dame más de ti, Jesús. Yo decido buscar mi felicidad en ti, mi consuelo, mi deleite. Decido deleitarme en Jehová, deleitarme en ti, Jesús. Tú eres Jehová mi Salvador, Jehová mi sanador, Jehová mi ayuda, Jehová mi pronto auxilio. Señor Jesús,